Nunca olvidaré el ruido de las marchas. Ese sonido de embrague mal pisado. Era jueves, las 16:12 de la tarde, y yo estaba subiendo la compra cuando vi aparcar el coche blanco delante de casa. Uno de esos utilitarios nuevos, demasiado limpio para ser de alguien del barrio. No lo reconocí. Tampoco al conductor. Un tipo de unos 40, camiseta ajustada, gafas de sol, pelo muy bien peinado. Aparcó frente a la cochera, se bajó, miró alrededor y entonces, sin llamar ni tocar el timbre, entró por la puerta lateral del jardín. Sí, por la nuestra. Me quedé quieto, con la bolsa del Mercadona aún colgando de mi brazo. No reaccioné al principio. Pensé, ¿me habré equivocado de casa? Absurdo, claro. Llevamos 8 años en este chalet. Lo conozco con los ojos cerrados. Y ahí fue cuando la cabeza empezó a ir más rápido que el cuerpo. El tipo no miró atrás. No dudó. Caminó hacia la entrada trasera como si lo hubiese hecho muchas veces. Subí las escaleras rápido, sin hacer ruido, y me asomé por la ventana del dormitorio de mi hijo. Desde ahí se ve todo el jardín trasero. Lo vi justo cuando Laura, mi mujer, salía a su encuentro. Iba en chanclas y un vestido que rara vez se ponía en casa. Se saludaron con un beso. No en la mejilla. En la boca. Corto. Cómodo. Sin tensión. Como si fuera rutina. Me agaché al instante, con el corazón desbocado. No podía creer lo que acababa de ver. Era como si mi cuerpo estuviera en otra parte y yo solo fuera un espectador. No hice nada. Ni llamé, ni bajé. Me quedé ahí, escondido, escuchando cómo reían en la terraza, cómo abrían una cerveza, cómo se acomodaban en las hamacas. No era un error. No era una confusión. Era algo real. Y estaba pasando justo en mi casa, a media tarde, mientras yo volvía del supermercado cargando yogures para nuestros hijos. No pude moverme durante más de 10 minutos. Me quedé allí, agachado, con las piernas dormidas y la respiración entrecortada. Escuchaba sus voces, risas suaves, vasos chocando, un tono de confianza que no dejaba dudas. No era la primera vez que ese hombre estaba en mi casa. Me costaba procesarlo, no por ingenuidad, sino porque no había tenido tiempo para pensar en algo así. Laura siempre había sido estable, metódica, alguien que odiaba las sorpresas. Y sin embargo ahí estaba, recibiendo a otro hombre a escondidas, con una sonrisa que no le había visto en meses. Bajé las escaleras sin hacer ruido, cerré la puerta del pasillo con cuidado y me encerré en el cuarto de herramientas. Desde ahí podía escuchar algo más. Nada claro, pero sí el tono. Risa baja, pasos lentos, vasos rellenándose, y en un momento, silencio largo, incómodo, como si se hubieran quedado mirándose sin hablar. Me ardía el pecho. El ruido de la calle, los coches, la vida normal afuera, me hacía sentir todavía más fuera de lugar, como si estuviera en la casa de otro. Me senté en la banqueta, saqué el móvil y empecé a grabar en audio, no por paranoia, sino porque necesitaba comprobar luego que no lo había imaginado todo. Después de unos minutos, escuché pasos en el suelo de madera. El tipo subía las escaleras. Ella también. No hablaban. Todo seguía sin gritos, sin nervios, como si no existiera la posibilidad de ser descubiertos. Esperé media hora. Después una hora. Y cuando salí del cuarto, todo estaba en silencio. Fui a la cocina. 2 copas vacías. Una botella de cerveza abierta. Y un preservativo en su envoltorio sobre el cubo de basura, encima del cartón de leche. No lo había tirado al fondo. Estaba allí, como si nadie esperara que alguien más fuera a mirar. Subí despacio. Mi hijo estaba en casa de un amigo, así que tenía tiempo.
Entré al dormitorio con la cámara del móvil encendida y grabando. Todo estaba limpio. La cama hecha, el suelo sin ropa, pero el olor era otro. No era mi olor. No era el de nosotros. Revisé rápido el baño. 2 toallas mojadas. 2 cepillos de dientes sobre el lavabo. Y una mancha húmeda en la alfombra junto a la cama que no estaba por la mañana. Me apoyé contra la pared y apagué la cámara. La batería estaba al 12%, pero ya daba igual. Me fui al despacho y abrí el portátil. Me conecté a la cuenta compartida de Google que usamos para los recordatorios de familia. Laura había borrado varias entradas recientes. Unas clases de pilates que, según ella, eran todos los jueves a las 4. Un evento de trabajo que ya no aparecía. Intenté ver su historial de ubicaciones desde el GPS que sincronizamos cuando compramos los móviles nuevos. Había bloqueado el acceso. No me dejaba ver los registros del último mes. A las 19:12 volvió a entrar en la cocina. Caminó hasta la nevera, sacó un yogur y lo abrió como si nada. Ni una mirada, ni una palabra. Yo estaba sentado en la mesa del comedor fingiendo ver una película en la tablet. La saludé con un ¿qué tal el día?, sin apartar la vista. Me respondió sin emoción, dijo que había hecho cardio y luego una merienda con Clara, una amiga suya que no veo desde Navidad. Asentí sin más. No le pregunté detalles. No quería que se sintiera atacada. Quería ver hasta dónde llegaba su mentira. Cuando subió a ducharse, fui al armario y revisé su bolso. No encontré nada extraño. Ni mensajes, ni notas, ni entradas, nada que delatara una cita. Volví a revisar el móvil. Tenía una contraseña nueva. Antes usábamos la misma. Ahora no. Por la noche fingí dormir. Se metió en la cama en ropa interior, sin hablarme. Me dio un beso corto en el hombro, algo que no hacía desde hacía semanas. No se acercó más. No preguntó cómo estaba, ni cómo había ido mi día. Solo se giró y puso su espalda hacia mí. Escuché cómo su respiración se hacía más lenta y pensé en todo lo que había dejado pasar. Recordé una conversación de hace un mes, cuando le pregunté si me notaba diferente, si me veía raro. Me había dicho que estaba un poco distante, pero que era normal, que el trabajo me absorbía mucho. Lo dijo sin malicia, con ese tono suyo de mujer tranquila, de madre responsable. Y yo lo creí. Al día siguiente, cuando se fue a trabajar, abrí su portátil. Usamos cuentas separadas, pero solía guardar las contraseñas en el navegador. Probé suerte. Gmail, accedí sin problema. La bandeja de entrada no tenía nada raro, pero la carpeta de enviados estaba casi vacía. Abrí la papelera. Ahí estaba. Correos eliminados, la mayoría a un tal Sergio P. Fechados desde hacía 2 meses. Uno de ellos decía, gracias por ayer, aún tengo tu olor en mi ropa. Otro simplemente decía, no paro de pensar en lo que hicimos en tu coche. Tengo ganas de repetirlo. Cerré el portátil sin más. No lloré. No grité. Solo fui al baño y me lavé la cara. Me miré al espejo y vi a alguien que no reconocía. No por los años o el cansancio, sino porque ya no sabía quién era dentro de su propia casa. Esa noche decidí no dormir. Me quedé en el sofá, con el portátil abierto y los correos de Laura en pantalla. Los leí todos varias veces, no para buscar más pruebas, sino para entender hasta qué punto había llegado. Algunos eran explícitos, otros eran solo frases sueltas con referencias privadas, pero todos tenían el mismo tono. Deseo, complicidad, rutina. Ya no era una aventura ocasional. Era una relación paralela, con estructura, con horarios, con recuerdos. Se referían a días concretos, lugares conocidos.
Incluso había menciones a mí. Hoy no puedo verte, Javier llega antes, había escrito en uno. Eso fue lo que más me dolió. No lo ocultaban con vergüenza. Lo organizaban como si yo solo fuera un obstáculo logístico. A las 7:05 escuché cómo bajaba las escaleras. Llevaba el pelo húmedo, recién salida de la ducha, y su ropa de trabajo. Camisa blanca, pantalón de pinzas, zapatos planos. Olía a perfume caro, uno que no usaba conmigo desde hacía meses. Se sirvió un café sin mirarme y se sentó frente a mí en la mesa. Intentó romper el silencio con una frase que sonó más a guión que a preocupación. ¿Dormiste en el sofá otra vez? Sí. ¿Estás bien? No. Se quedó quieta. No esperaba una respuesta directa. Pensó que iba a esquivar, como siempre, que iba a decir que solo estaba cansado o estresado. Pero no. Esa vez no. Cerré el portátil, lo giré hacia ella y lo abrí de nuevo. Le mostré la pantalla. Los correos. No dijo nada al principio. Solo bajó la mirada. Durante 10 segundos pareció que iba a negar, a intentar alguna excusa, pero no dijo nada. ¿Vas a explicarlo o prefieres que te lea en voz alta lo que escribiste? No hace falta, Javier. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 meses. ¿3 meses? ¿Solo? Bueno, tal vez un poco más. ¿Quién es Sergio? Un tipo del gimnasio. ¿El gimnasio al que ibas con Clara? No iba con Clara. Eso fue al principio. Después seguí yendo sola. Ya veo. ¿Y fue ahí donde lo conociste? Sí. ¿Y qué tiene el que yo no tenga? No se trata de eso. Claro que se trata de eso. Si no fuera mejor que yo, no estarías follando con él en nuestra casa. Levantó la voz por primera vez. No digas eso delante de los niños. Los niños no están, Laura, y aunque estuvieran, tú ya hiciste bastante daño sin abrir la boca. Se quedó callada de nuevo. Respiraba rápido, nerviosa, pero no se levantó. No gritó, no lloró. Solo se quedó ahí, como si ya hubiera tenido esa conversación en su cabeza muchas veces. Como si ya supiera que llegaría este día. ¿Usaste protección? ¿En serio me preguntas eso ahora? Sí. Porque me importa saber si además de mentirme me estás exponiendo a algo. Sí. Siempre. Qué considerada. Me levanté y fui a la cocina. Abrí la nevera, saqué una cerveza y volví a sentarme. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo con las manos. Ella seguía ahí, mirando el suelo. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. ¿Qué quiere decir eso? Que no sé qué va a pasar. Que esto no es tan simple como tú crees. Yo lo veo bastante simple. Me has engañado, lo haces en nuestra casa, organizas tus horarios para que encaje con tu amante, mientes a tus hijos, y ahora estás sentada ahí, como si no tuvieras ni idea de lo que significa todo esto. Yo no quería que pasara así. ¿Así cómo? ¿Conmigo descubriéndolo? ¿Conmigo sintiendo lo que siento? Yo no planeé esto, Javier. No es como si me hubiera levantado un día y pensado, voy a destruir mi matrimonio. Pues lo estás haciendo bastante bien sin haberlo planeado. Tú también te alejaste. Hace tiempo. No todo es culpa mía. ¿Estás comparando el desgaste de una relación con acostarte con otro hombre? Estoy diciendo que las cosas no estaban bien. ¿Y tu solución fue esto? Fue una consecuencia, no una solución. No respondí. No quería seguir el juego de las explicaciones psicológicas. Me levanté, tomé la botella, fui al fregadero y la vacié. No porque estuviera borracho, sino porque no quería ver más cosas medio llenas. ¿Se acabó?
Preguntó ella. Se acabó desde el momento en que le abriste la puerta de casa. ¿Y ahora qué? Ahora lo sabrás cuando reciba la notificación del abogado. ¿Vas a divorciarte? Voy a devolverte tu libertad. Es lo que querías, ¿no? No respondió. Bajó la cabeza. Tal vez por vergüenza, tal vez porque ya sabía que no había forma de salir de esto sin que todo cambiara. Yo me fui al cuarto de mi hijo, cerré la puerta, me senté en su cama y respiré hondo. No me sentía liberado. No me sentía vengado. Solo estaba vacío. No fue una decisión inmediata, no me levanté al día siguiente pensando en venganza ni tuve una revelación repentina de cómo debía actuar. Al principio solo quise marcharme, dejar la casa, alejarme de todo, empezar de cero, pero luego comprendí que ella no podía salir de esto como si nada, como si lo que había hecho no tuviera consecuencias. Yo llevaba 12 años siendo constante, predecible, funcional, cumpliendo con mi parte incluso cuando ella ya no lo hacía, y lo mínimo que merecía era que todo el mundo supiera qué tipo de persona era realmente. No quería escándalos, no buscaba espectáculo, pero tampoco iba a seguir cuidando su imagen mientras destruía la mía desde dentro. Empecé por lo básico, revisé los extractos bancarios y vi los pagos que había hecho con nuestra tarjeta conjunta a nombre de tiendas de ropa, restaurantes y aplicaciones que jamás usamos juntos. Los identifiqué con fechas, y luego los crucé con los correos que había leído días antes. No hizo falta mucho esfuerzo para entender qué noches había estado con él y cuáles eran solo excusas para huir de mí. Guardé todo en carpetas separadas, con fechas, montos, lugares, y los organicé como un informe técnico. Era la única manera que tenía de protegerme, de dejar constancia clara del doble juego. Luego fui a la empresa donde trabajaba su amante, un centro deportivo con varias sedes en Sevilla. Fui sin cita, sin rodeos, solo con una mochila al hombro y una expresión que no invitaba a conversación. Hola, le dije a la recepcionista, busco a Sergio Peña. ¿De parte de quién? Su cuñado. Ella me miró raro, pero no discutió. Llamó a alguien por el teléfono interno, y a los 3 minutos lo vi salir por una puerta de cristal, con ese mismo peinado perfecto y la seguridad en los hombros de alguien que no espera problemas. Me acerqué sin levantar la voz. Eres tú, ¿verdad? Sergio. El que se folla a mujeres casadas en sus casas mientras sus hijos están en el colegio. Mira, no sé quién eres ni qué estás diciendo, así que... Soy Javier. El marido de Laura. ¿Te suena? Cambió de color. Lo vi tragar saliva, dar un paso atrás, pero no dijo nada. No tenía una respuesta ensayada para eso. No le di tiempo. No estoy aquí para hablar. Solo quería que supieras que ya lo sé todo, que tengo pruebas de sobra, y que si sigues acercándote a mi familia te voy a denunciar por acoso. Tengo todo archivado, Sergio. Conversaciones, movimientos, correos. Y si hace falta que lo sepa tu jefe o los padres de los niños que vienen a entrenar aquí, no me tiembla el pulso. Tío, no hagas esto. ¿Tú hiciste algo cuando te metiste en la cama de una mujer con hijos? No me des lecciones. Me di media vuelta y me fui. No me siguió. No gritó. No intentó justificarse. Quizá porque ya se veía venir algo así. No necesitaba que él se disculpara. Solo quería que supiera que yo existía, que no era un adorno en la casa de Laura, que no era ese marido estúpido e invisible que ella le había vendido. Después hablé con los padres de Laura. No con intención de involucrarlos, sino para que no se dejaran manipular si más adelante ella intentaba hacer de víctima. Fui directo, sin rodeos, con la misma frialdad que uno usa para leer un parte médico. Su madre lloró. Su padre no dijo una palabra. Me miró fijo durante 5 segundos y luego asintió. Me ofrecieron quedarse con los niños unos días,
lo cual acepté. Pasé la semana siguiente en casa de mi hermano, que vive en Triana. Le conté todo con detalles, le mostré los correos, le leí en voz alta algunos mensajes para que entendiera por qué no podía seguir como si nada. Él me miró en silencio, luego me sirvió un whisky y me dijo que ya estaba tardando en dejarla. No discutimos. No intentó convencerme de que perdonara. Sabía que no había espacio para eso. Contacté a un abogado que me recomendó un compañero del trabajo. Le llevé la documentación, le conté todo, y en menos de 48 horas ya teníamos el borrador del divorcio. Incluía la custodia compartida de los niños, la división de bienes y un apartado específico sobre infidelidad con pruebas incluidas. Mi intención no era destruirla legalmente, pero sí dejar asentado que el final del matrimonio no fue mutuo, que hubo una causa clara, y que no pensaba quedarme callado solo por evitar el conflicto. El último paso fue en el colegio de los niños. Fui a hablar con la tutora y le dije que tal vez Laura o yo tendríamos que ir a buscarlos en horarios distintos a los habituales durante las próximas semanas, que estábamos en proceso de separación. No di detalles, no acusé a nadie, pero quería anticiparme a las preguntas, a las miradas, a los rumores. Ella fue comprensiva, como suelen ser las personas que han visto muchos casos como este. Al volver a casa, Laura ya estaba esperándome. Sentada en el sofá, con los brazos cruzados y la cara tensa. No preguntó dónde había estado ni con quién. Solo dijo: ¿Qué estás haciendo? Preparándome para vivir sin ti. ¿De verdad vas a tirarlo todo por la borda así? Tú lo tiraste hace meses. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Se levantó, me quiso frenar con una mano, pero no la toqué. Le di los papeles del divorcio en un sobre y me fui a la habitación de invitados. Cerré la puerta y esa noche dormí, por primera vez en mucho tiempo, sin miedo a descubrir algo nuevo. No hubo gritos, ni peleas, ni portazos. Lo que hubo fue algo más incómodo: silencio. Durante los días siguientes, Laura y yo compartimos la misma casa sin hablarnos más allá de lo necesario. Cruzábamos palabras como si fuésemos dos desconocidos obligados a convivir por un accidente administrativo. El ambiente estaba cargado, pero no por tensión, sino por una mezcla de derrota y resignación. Ya no quedaban discusiones por tener ni reproches que no se hubieran dicho con la mirada. Lo único pendiente era la conversación final, la que no se puede esquivar, la que define el cierre real de todo. Una noche, cuando los niños ya dormían y la televisión no sonaba en ninguna parte, me la crucé en la cocina. Estaba sirviéndose un vaso de agua y me miró como si estuviera esperando algo desde hace tiempo. Me apoyé en la encimera sin decir nada. Ella dio el primer paso, quizá porque sentía que si no lo hacía en ese momento no lo haría nunca. ¿Podemos hablar?, preguntó sin levantar la voz. Sí, respondí, sin más. Nos sentamos en la mesa del comedor, en el mismo lugar donde solíamos planear las vacaciones, revisar los deberes de los niños o comentar series los domingos. Esa noche era otra cosa. Era el lugar donde todo lo nuestro iba a cerrarse. Sé que no tengo derecho a pedir nada, empezó, pero quiero que sepas que lo lamento. No porque me hayas descubierto, sino porque te fallé de una forma que no tiene arreglo. No lo estás diciendo por mí, Laura. Lo estás diciendo porque ahora entiendes que hay consecuencias. No. Lo digo porque lo siento. No esperaba que esto me pasara. No pensé que me iba a descontrolar así. ¿Estás enamorada de él? No. Entonces, ¿por qué? Porque me sentía sola. No fue algo racional. No lo planeé. Un día empezó, y cuando me quise dar cuenta, ya era demasiado tarde para volver atrás sin romper algo. Y rompiste lo que había. Sí. Lo rompí yo. Lo sé. Guardé silencio unos segundos.
No me interesaba que llorara, ni que pidiera perdón con más palabras bonitas. Solo quería entender cómo habíamos llegado a ese punto. Y si ella de verdad entendía lo que había hecho. ¿Cómo piensas explicárselo a los niños? Le pregunté sin cambiar el tono. Todavía no lo sé. Me aterra ese momento. Pues más vale que lo pienses bien, porque no pienso cubrirte. No voy a mentirles para que no te odien. Tampoco les voy a llenar la cabeza de veneno, pero si me preguntan, les diré la verdad. ¿Y si me lo preguntan a mí? Entonces mejor que no mientas, porque algún día ellos también sabrán buscar las piezas. Se quedó callada. Bajó la cabeza, tomó aire y apretó las manos sobre la mesa. Yo la miré un momento, sin rabia, sin pena, simplemente como alguien que ya no siente nada hacia la persona que tiene delante. ¿Qué esperas de mí ahora? Me dijo después. Nada. No espero nada. Esta conversación no es para arreglar las cosas. Es para cerrar lo que ya no existe. ¿Y si te digo que quiero luchar por esto? Te diría que lucha sola. No queda nada por salvar. A mí se me acabaron las ganas cuando le abriste la puerta de casa a otro tipo mientras yo te preparaba la cena o ayudaba a los niños con los deberes. ¿Ni siquiera por los niños? Precisamente por ellos. Porque prefiero que vean a dos padres separados que a dos extraños fingiendo amor. Hubo un silencio largo. Escuché a lo lejos un coche pasar por la calle y sentí el reloj de pared marcando el minuto exacto en que me convencí de que lo estaba haciendo bien. Ella no dijo más. Yo tampoco. Nos quedamos ahí, cada uno con sus pensamientos, como si el tiempo no importara. Y cuando se levantó para irse, dejó la silla en su sitio, como si estuviera en casa ajena. Antes de que saliera del comedor, la detuve. Solo quiero una cosa más. ¿Qué? Que no intentes ensuciarme después. Ni conmigo, ni con los niños, ni con tus padres. No cambies el relato. No digas que fue una crisis de pareja o que nos fuimos distanciando. Esto se rompió porque tú lo rompiste. Y no pienso aceptar otra versión. Lo entiendo. ¿De verdad? Sí. Y no voy a hacerlo. Bien. Ella asintió y se fue. Subió las escaleras sin mirar atrás. Esa noche no dormí. No porque estuviera angustiado, sino porque después de tanto tiempo, sentía que finalmente había dicho todo lo que tenía que decir. Lo que pasara después ya no me afectaba. Ya no me pertenecía. Los días siguientes fueron raros, no porque pasara algo en concreto, sino porque por primera vez en años, todo tenía sentido. Lo que antes me molestaba y no sabía por qué, lo que antes me frustraba pero no podía nombrar, ahora estaba claro. No me despertaba pensando en cómo salvar el matrimonio, ni en cómo hacer que Laura me volviera a mirar como antes. Me levantaba con la cabeza despejada, sin ilusión, pero también sin carga. Dormía en el cuarto de invitados y cada mañana veía a los niños como siempre, preparándoles el desayuno, llevándolos al colegio, preguntándoles por sus clases, pero todo desde un lugar nuevo, uno donde ya no necesitaba fingir nada frente a Laura. No evitaba estar en la misma habitación que ella, pero tampoco la buscaba. Si necesitábamos hablar sobre algo de la casa o los niños, lo hacíamos. Frío, breve, necesario. Cuando llegaron los documentos del juzgado, firmé sin pensarlo. Ella también. No hubo discusiones sobre los términos. Todo ya estaba hablado. La custodia compartida sería una semana cada uno, sin peleas, sin escándalos, con horarios claros y la intención de hacer la transición lo más estable posible para los críos. No me costó aceptar que no los vería todos los días. Me dolía, claro que sí, pero prefería eso antes que arrastrarlos por una relación rota y llena de tensión. Me tranquilizaba saber que los estaba cuidando a alguien que, a pesar de lo que había hecho, seguía siendo buena madre.
Lo que había destrozado era nuestra pareja, no su vínculo con ellos. Y eso, aunque me costara admitirlo, era importante. Hablé con mis padres la misma semana. Les conté lo justo. Les dije que Laura había tomado decisiones que yo no podía aceptar y que por eso nos íbamos a separar. No necesitaban detalles, pero tampoco disfrazos. Mi madre lo entendió al instante, como si ya lo sospechara desde hacía tiempo. Mi padre no dijo nada, solo me dio una palmada en la espalda. Ninguno me preguntó por la posibilidad de reconciliación. Era evidente que no había vuelta atrás. Con mis amigos fue distinto. Me costó más. Uno por uno, les fui diciendo que la relación se había terminado, que no iba a entrar en explicaciones, pero que estaba bien, que no necesitaba consejos ni opiniones. Algunos insistieron, otros no. Uno de ellos, Víctor, que me conoce desde la universidad, fue el único que me preguntó si quería salir a tomar algo y no hablar del tema. Le dije que sí, que me venía bien. Esa noche salimos, hablamos de cualquier cosa menos de mi situación, y al final me preguntó si estaba preparado para empezar de nuevo. Le dije que no, pero que no era algo que me preocupara. No necesitaba empezar nada aún, solo cerrar lo anterior. Los niños tardaron en preguntar. Durante las primeras semanas se limitaron a adaptarse. Cambiar de casa cada 7 días les costó al principio, pero les hicimos la vida lo más sencilla posible. Mis cosas estaban siempre listas para que no sintieran que faltaba algo cuando venían conmigo. No los metí en conversaciones que no les correspondían. Cuando mi hijo mayor, Mateo, me preguntó si yo estaba triste, le dije que sí, pero que no era culpa de nadie. Cuando la pequeña, Noa, me preguntó si mamá y papá se iban a volver a querer, le dije que siempre la íbamos a querer a ella y a su hermano, que eso no cambiaba, pero que ya no íbamos a vivir juntos porque nos hacíamos daño. No lloraron. No se alteraron. Solo escucharon y se fueron a ver la tele. Yo me quedé un rato mirando la pared, pensando en lo injusto que es que los niños entiendan las cosas mejor que los adultos. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió más ligera. Me mudé a un piso cerca del colegio, no muy grande, pero cómodo. Lo decoré sin prisas, sin pensar en que tenía que parecer una casa familiar, sino una casa mía. Empecé a hacer planes de a poco. Volví al gimnasio, retomé algunos contactos del trabajo que había dejado colgados, acepté una invitación a un cumpleaños que antes habría rechazado. No buscaba sentirme bien todo el tiempo, solo no sentirme mal. Y eso ya era un logro. No volví a cruzarme con Sergio. Supongo que entendió el mensaje o tal vez Laura terminó con él cuando se derrumbó todo. No me importa. Lo que haya pasado después entre ellos ya no entra en mi vida. No me interesa si siguieron o si él desapareció. Ella y yo tenemos un vínculo inevitable por los niños, pero lo nuestro ya no tiene espacio para más. Cuando nos vemos, es por ellos. Cuando hablamos, es sobre ellos. Todo lo demás está fuera del mapa. Un mes después de la firma, me senté una tarde en el banco de un parque mientras los críos jugaban al fútbol. Vi a otros padres, otras familias, otras vidas. Y por primera vez no sentí envidia. No pensé que yo había perdido algo irrecuperable. Pensé que simplemente había terminado un ciclo. Uno que dolió más de lo que esperaba, pero que también me liberó de una farsa. No me siento fuerte, ni valiente, ni mejor que nadie. Me siento como alguien que hizo lo que tenía que hacer, sin teatro, sin dramas innecesarios. Aprendí que confiar no es un error, que amar no te protege de que te traicionen, pero tampoco te convierte en víctima. Que cerrar una puerta no siempre es una tragedia, a veces es solo una necesidad. Y ahora, lo único que quiero es vivir tranquilo. Sin explicaciones, sin mirar atrás, sin seguir preguntándome por qué. Porque a veces lo único que uno necesita es paz. Y esa, por fin,
la estoy empezando a encontrar.